Bueno, lo primero que hay que tener en claro es que actualmente hay una tendencia para todo lo que tiene que ver con los proyectos, no solo dentro de las organizaciones, sino también dentro de las empresas y dentro de la sociedad. Recuerden que actualmente la legislación colombiana se rige a través de proyectos, entonces regionalmente cada alcalde, cada gobernador plantea toda una serie de proyectos que se van llevando a cabo para alcanzar los objetivos que se han previsto dentro de su tiempo de trabajo. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona la planeación dentro de una organización con esos proyectos. Primero, lo que tenemos que entender bien claro es qué es un proyecto y por qué se dan los proyectos. Entonces, recordemos, ya habíamos visto esto un poco en la parte de los conceptos actuales, qué es un proyecto. Entonces, los proyectos son, como habíamos dicho, un esfuerzo temporal. Eso implica que tienen un lapso de tiempo en el cual se ejecutan un principio y un final y permiten crear ya sea un producto, un servicio o un resultado único. Entonces siempre van dirigidos a alcanzar un objetivo que se conoce como objetivo general y está estructurado con otra serie de objetivos que se conocen como objetivos específicos. En todo proyecto otra característica que se tiene es que siempre habrá un entregable o varios entregables. Esos dependen, claro, de la naturaleza que se tenga de ese proyecto. Entonces, si es un proyecto de construcción, pues habrá un entregable que tiene que ver con la construcción. Si es un proyecto, por ejemplo, de software, habrá un software involucrado. Si es un proyecto de sistema, habrá un sistema. Si es un proyecto de interacción social, habrá una ganancia hacia esa sociedad o hacia esa comunidad a la cual se está enfocando el proyecto. Entonces siempre habrán entregables, algunos son de forma tangible, o sea, se pueden ver, se pueden coger, se pueden medir de diferentes formas, y otros son intangibles, que tienen otro tipo de mediciones, otro tipo de métricas. Pero lo importante es que entendamos bien qué es un proyecto para que veamos cuál es la relación que tiene la planeación dentro de una organización con los proyectos. Entonces recuerden, esfuerzo temporal que crea un producto, servicio o resultado único. Eso es un proyecto. ¿Por qué se dan los proyectos? Entonces, ¿por qué ahora todo el mundo habla de proyectos? Todas las organizaciones, todas las sociedades, en la política se habla de proyectos. Por tres razones principalmente. Primero, impulsan un cambio. Entonces, los proyectos son los que permiten que esas organizaciones se muevan de un punto en el que están hacia un avance. O sea, siempre se trata que un proyecto avance o permita que la organización llegue a un nuevo punto ideal que tenemos creado. Eso es lo primero, son impulsadores de cambio. Lo segundo, hacen posible la creación de lo que se conoce como valor de negocio. O sea, mucha gente entiende que el valor de negocio es las ganancias económicas. No, hay diferentes valores de negocio. Hay unos que sí son económicos, otros son de tipo de interacción social, otros son de aprendizaje. Entonces, hay diferentes valores de negocio. Y los proyectos son los que permiten creación de ese tipo de valores. Entonces, es un beneficio que es cuantificable de forma neta y que se deriva de esa iniciativa que se expresa o se ejecuta a través de un proyecto. Y la tercera razón por la que se ejecutan proyectos dentro de las organizaciones y las empresas es por diferentes contextos. Entonces, por lo general, las empresas no son entes aislados de su ambiente general y dentro de ese ambiente, dentro de ese contexto en el que se mueve, se dan una serie de circunstancias que obligan a la empresa o la motivan a generar esos proyectos. Entonces, una de las primeras razones son los requisitos legales. Entonces, hay una nueva legislación que se está desarrollando dentro del entorno económico y político en el que se mueve la empresa y la organización. Entonces, es necesario generar un proyecto para adaptarse a ese requisito. También puede haber solicitudes de los interesados. Entonces, las personas que están involucradas en esa organización son los interesados, los que se ven afectados por ella, y a veces ellos necesitan que se requiera satisfacer ciertas necesidades o ciertas situaciones que deben solventarse. Entonces, por esa razón se genera también un proyecto.
para crear o mejorar algún producto. Entonces ya se tiene algún producto dentro de la organización o la empresa y entonces se requiere que ese producto se mejore. Entonces ahí se tiene un nuevo proyecto. Se necesita crear un nuevo producto, un proyecto. También puede ser un proceso o un servicio. Entonces esos contextos hacen que un proyecto se lleve a cabo dentro de una organización. Entonces ahora vamos a ver cómo se relaciona esos proyectos con la planificación dentro de la administración. Entonces, dentro de la administración se manejan tres aspectos importantes. Se manejan los planes, hay unos planes de tipo genérico, los cuales buscan o solventar objetivos o prioridades, incluso determinar estrategias. Entonces hay planes estratégicos, hay planes de gobierno, hay planes de administración. Entonces todos esos planes se establecen dentro de obviamente el proceso de planificación de la organización. Y esos planes están constituidos o se componen de una serie de proyectos que permite que se alcancen esos programas. Entonces también tenemos proyectos, tenemos programas y tenemos planes. Los proyectos ya son la unidad más pequeña, es la unidad operativa de desarrollo. Entonces cada uno de esos proyectos alcanza un objetivo o una serie de objetivos específicos. Entonces, para recordar que los planes establecen objetivos y prioridades y estrategias dentro de la organización. Los programas son conjuntos de planes que permiten ejecutar cierta estrategia que los planes han establecido. Y los proyectos es la parte más pequeña, la unidad más pequeña de todos esos, que es la unidad operativa de desarrollo, donde ya se crea, donde ya se produce o se alcanza ese objetivo que se han establecido. Entonces, también existen otra serie de cosas dentro de las organizaciones como son los bancos de proyectos. Entonces, son herramientas, son un conjunto de proyectos que se tienen para la planeación, para el presupuesto y la gestión de la inversión. Entonces, recordemos, los proyectos pueden estar dentro de ese banco de proyectos, pero esperando a ser dados una prioridad, a ser ejecutados. Entonces, no es que el proyecto ha dejado de existir, sino que está en una serie de lista de espera. Entonces ahí están los bancos de proyectos. Se pueden desarrollar esos planes solo siempre y cuando se hayan identificado, se hayan formulado y evaluado los proyectos. Entonces recuerde que todo plan está compuesto por un conjunto de proyectos y solamente podrá ser evaluado ese plan si esos proyectos ya se han llevado a feliz término y también se han evaluado y se han calificado con sus correspondientes métricas. Entonces, eso es necesario para que todo plan llegue a feliz término. La mejor manera de formular y evaluar un proyecto es considerando dentro del marco de referencia de todo el plan de la organización. Entonces, recuerden que el plan nos define la estrategia, los objetivos y las prioridades de la organización. Y entonces ese proyecto debe estar formulado, debe ser acorde y debe ser evaluado con si alcanza o no esos objetivos, si tiene esas prioridades y si está alineado con esa estrategia que se ha establecido dentro de los planes. Entonces hay una relación muy estricta entre proyectos, planes, objetivos, programas que se tiene que tener en cuenta. O sea, no puede haber un proyecto aislado fuera del marco de la planeación general de la organización. No puede estar solito sin estar relacionado con un plan de desarrollo o con un plan general de la organización. Entonces hay que tener en cuenta esa relación que existen entre esos tres ítems de la planeación. Entonces, ¿cómo se debe abordar esa planificación? Porque planificar toda esa serie de proyectos puede convertirse en un problema. Entonces es necesario tener una forma, una estructura. Entonces aquí tenemos una serie de pasos que se pueden desarrollar para aplicar esa planificación dentro de las organizaciones. Entonces el primer paso habla de basarse en la observación directa, en el diagnóstico, en identificar y clasificar y priorizar los problemas. Entonces recuerden que los proyectos, si bien buscan siempre alcanzar un objetivo, ellos están ahí para resolver un problema, para resolver una necesidad. Entonces, para poder planear, para poder identificarlos, es necesario primero observar los problemas que se están presentando. Y esos problemas debe otorgárseles unas prioridades.
porque si bien se tienen muchos problemas al mismo tiempo en todas las organizaciones, las empresas o en las sociedades, hay algunos que son de vital importancia o que necesitan ser resueltos lo más pronto posible. Entonces hay que identificarlos, se deben clasificar y se debe dar una prioridad. ¿Para qué? Para buscar ejecutar primero esos que son vitales para la organización, que deben solucionarse lo más pronto posible, y luego dejar los que pueden esperar un poco y los que no son tan prioritarios, los que pueden ser opcionales. Entonces todos esos proyectos van a ese banco que hablábamos, ese banco de proyectos, y de acuerdo a su priorización se los va ejecutando, se los va sacando de ese banco y se va llevando a cabo. Luego de que se han identificado todos esos problemas, se plantean diferentes hipótesis. ¿Cuáles son las alternativas con las cuales yo puedo solucionar ese proyecto? Entonces es muy importante que esas hipótesis sean aterrizadas a la característica, a las posibilidades de las empresas, de la organización o la sociedad donde se esté llevando a cabo. Entonces no se pueden plantear hipótesis muy fuera del contexto de la capacidad que tiene la organización. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con la universidad, que hizo con todo esto del análisis de conectividad, no dimensionó la cantidad de estudiantes que tienen problemas de conectividad. Entonces nos decían en una reunión que hubo con vicerrectoría que hay cerca del 50% de los estudiantes de la universidad, más de 5.000, tienen problemas de conectividad. Entonces cuando la universidad dijo vamos a tratar de solucionar ese problema, no dimensionó la cantidad de estudiantes que lo tenían y que la verdad los recursos que tiene la universidad no se iban a llevar a abasto para cubrirlos a todos. Entonces ahí están con ese problema. Entonces hay que tener cuidado con esas hipótesis, esas soluciones que se plantean, que verdad estén aterrizadas dentro de las capacidades de las organizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El tercer paso es la distribución de los recursos disponibles. Entonces recuerden que hay varios tipos de recursos, no solo es económico, sino también está el recurso del tiempo y el recurso de las personas, o sea, las personas que tenemos disponibles para trabajar en esos proyectos. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los recursos que tenemos, con cuáles podemos asignar y en qué prioridad ellos van a trabajar o van a ser asignados. Entonces hay que tener cuidado con el dinero, hay que tener cuidado con el tiempo. Mucha gente menosprecia el tiempo, entonces se comprometen a hacer toda una serie de cosas y la verdad es que si bien el recurso del tiempo se nos da a todos, no siempre lo distribuimos de la mejor manera y tampoco vamos a alcanzar a hacer más allá de nuestras capacidades. Entonces hay que tener cuidado con la distribución que se hace de los recursos y del personal que se tiene a cargo. Entonces si una persona está asignada a un proyecto, no se la puede asignar a 2 o 3 proyectos porque sería una sobrecarga y seguramente no va a poder cumplir con una función adecuada con ninguno de los proyectos. Entonces la tercera parte es distribuir equitativamente o no tanto equitativa, sino de acuerdo a las prioridades, los recursos que se tienen. Y no podemos distribuir cosas que no tenemos o asignar un recurso 2 veces, ¿no? No se puede asignar un presupuesto o un dinero para ejecutar 2 cosas a la vez porque no se va a poder llevar a cabo. Entonces hay que tener bien claro cuáles son los recursos disponibles y cómo va a hacerse esa asignación. El cuarto paso es que ya de esos proyectos formulados, porque de esas hipótesis que nos salieron en el primer paso, esas alternativas de solución, surgen esos proyectos formulados, deben agruparse de una forma que se cubran los programas y se establezcan los objetivos de cada uno de ellos. Entonces, como decíamos, hay una relación entre proyectos, programas y planes y todos buscan alcanzar una serie de objetivos. Entonces hay que agruparlos, hay que ver qué proyectos son afines, conforman un mismo programa y cuáles son los que alcanzan cierto objetivo o cierta estrategia dentro del plan general de la organización. De esa agrupación de los programas con sus estrategias se forman obviamente los planes. Esos planes tienen que estar bien identificados, se deben identificar sus objetivos, sus cronogramas de realización, si van a ser a corto, si van a ser a mediano o si van a ser a largo plazo. Entonces recuerden que la medida del tiempo en cuanto a corto plazo se refiere a planes que se puedan ejecutar dentro de un margen de tiempo máximo de 1 año. Planes a mediano plazo, entonces está hablando de 5 años y largo plazo más allá de 5 años. Entonces hay que tener cuidado con esas medidas del tiempo. A veces se comprometen con planes a corto plazo y resulta que la verdad es que esos proyectos tienen una ejecución más allá
del año, entonces no son planes a corto plazo, son planes a mediano plazo. Entonces hay que tener cuidado cómo nos comprometemos con esa cronología, con esos cronogramas, porque muchos proyectos fallan en esa parte de la asignación real del tiempo que requieren su ejecución. Eso es algo que se va afinando lentamente con la experiencia, pero sí es bueno recalcar que hay que tener mucho cuidado con la parte del tiempo. Esos planes elaborados son enfocados a diferentes áreas de la organización, a diferentes sectores, y eso es importante identificar cuáles son esos sectores que se ven afectados, cuáles son los beneficios que van a tener y por qué no también los contras que van a haber. Entonces todo proyecto genera un cambio, y si bien el cambio a veces es para mejorar, también genera ciertas dificultades, y eso no hay que negarlo, hay que identificar. Hay que identificar cuáles son los problemas, cuáles son esos contrarrevés que tienen los proyectos, qué usuarios se van a ver afectados de una forma negativa, para tratar de solventar eso con otra serie de beneficios que pueden obtener. Hay que saber compensar esa parte. Entonces es importante identificar muy bien esa parte en los planes. Entonces esta es una serie de 6 pasos con los cuales se puede hacer una planificación. Entonces, primero identifico un problema, planteo hipótesis de posibles soluciones, se distribuyen los recursos, se agrupan esos proyectos en programas, los programas generan planes y los planes van dirigidos a un área, a un sector, a una comunidad en específico. Entonces hay que identificar toda esa serie de pasos. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se puede abordar ese problema en la planificación. Eso es lo que ya acabamos de ver. La administración por objetivos. Entonces, este es otro ítem que íbamos a ver el día de hoy. Los proyectos siempre tienen un objetivo general y unos objetivos específicos para alcanzar. Entonces, eso da pie a la aplicación de algo que se conoce como la administración por objetivos. Entonces, ¿cómo yo administro un proyecto? ¿Cómo administro un plan? ¿Cómo administro un programa que tiene unos objetivos ya bien definidos que se van a ejecutar y que se deben cumplir? Entonces, hago todo un proceso de administración dirigido a cumplimiento de los objetivos, porque la evaluación en cualquier proyecto, en cualquier plan, en cualquier programa, es si se cumplen o no los objetivos. Entonces, la mejor forma de planificar es a través de la administración por objetivos para esta serie de ítems dentro de la organización que tienen esa característica. Tienen unos objetivos específicos y generales que deben cumplirse. Entonces vamos a ver a qué se refiere esta administración por objetivos. Aquí hay una definición para que nos queden claro de qué se trata. Entonces hay que entender que la administración por objetivos es un proceso. Recuerden que todo proceso implica una serie de actividades que se deben ejecutar en cierto orden o con cierta concordancia para que se llegue a alcanzar un objetivo en específico. Entonces, la APO es un proceso. ¿Qué hace ese proceso? Tanto las personas a cargo de la empresa, los supervisores, los administradores, los gerentes y los subordinados o los empleados o los operarios de esa organización se reúnen. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, y lo que les permite es identificar cuáles son esos fines en común, cuáles son esos objetivos que todos quieren alcanzar. Hay que identificar también las responsabilidades que tienen cada uno de ellos, porque si bien los supervisores son las personas que están a cargo, ellos también tienen unas responsabilidades más grandes a nivel de toda la organización. Si bien un operario está encargado de una función específica, él también tiene una serie de responsabilidades que afectan a la organización. Entonces es importante identificar las responsabilidades de parte y parte. Cada uno sepa claramente qué responsabilidades tiene y cuáles son las consecuencias de que si esas responsabilidades no se ejecutan. Además de eso, los resultados que se esperan. Entonces, los subordinados, los empleados, los operarios, ¿qué resultados esperan de esa administración, del supervisor, del gerente? Y el gerente, ¿qué resultados espera de los operarios? Entonces, que el uno tenga bien claro qué está esperando el otro de él,
y en viceversa. Entonces, recuerden, la APO es un proceso que involucra un trabajo en equipo entre alta gerencia, mediana y baja y los operarios. Y le permite identificar responsabilidades, resultados esperados. ¿Para qué? ¿Para qué hago toda esa identificación o hago ese proceso de retroalimentación entre las partes de la empresa? Para que sirvan como una guía y se pueda manejar a toda la organización, a toda la empresa como una unidad, como un solo sistema se puede decir, y se puedan fijar qué contribuciones hace cada una de esas partes a esa unidad. Recuerden que la teoría general de sistemas dice que un sistema es más que la suma de sus partes, o sea, cada parte de la organización o de la empresa por sí sola no sería capaz de ejecutar lo que hace si se une en un todo como tal. Entonces, ¿qué hace la administración por objetivos? Entonces está tratando de trabajar conjuntamente entre supervisados y alta gerencia para identificar responsabilidades, resultados esperados y poder guiar el manejo de la unidad y las contribuciones de cada uno de ellos. Eso es la administración por objetivos, conocida como APO. Entonces veamos qué características tiene esta administración por objetivos. Está basado en un estudio hecho por más de 30 años, entonces eso no es algo que se inventó de la noche a la mañana. Entonces, todos esos casos de éxito que se habían tenido en diferentes empresas hicieron que se hiciera un estudio sobre ellas y se encontró ciertas características que se unieron y se identificaron como la APO, como la administración por objetivos. Entonces va un poco más allá de esa parte organizativa, de esa parte administrativa, y aborda otros temas que afectan a las organizaciones, temas económicos, temas políticos y también incluso temas de convivencia, de relaciones interpersonales entre los miembros de la empresa. Entonces, él aborda diferentes puntos, diferentes matices que afectan a la organización para generar esa administración por objetivos. ¿Cuál es el punto de partida? Es la filosofía positiva sobre el hombre y lo que lo impulsa a trabajar. Entonces, mira, ahí está esa característica que les digo yo, que va también a esa parte de relaciones personales. O sea, identificar qué es lo que hace que ese empleado trabaje por esta empresa. ¿Qué es lo que él necesita, ese impulso para que su trabajo se siga llevando a cabo de buenos términos? No hay nada peor que un empleado inconforme porque empieza a realizar mal su trabajo, empieza a ser ese engranaje que no está encajando en toda la organización y al final la hará fallar por completo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y trata precisamente la APO de identificar qué es esa parte positiva que lo hace trabajar, para que siempre se mantenga viva y no se pierda ese impulso por la organización, por un trabajo en comunidad. También parte de la dirección de la organización, que se ha convertido en una función social. Entonces antes las organizaciones se lideraban como esa típica estructura jefe que manda y que si no tiene resultados pues echa al empleado. No, ahora se ha ido transformando en algo más social, en algo de interrelación entre las partes, entre el empleado y el empleador. O sea, que se entiendan cada uno sus papeles, sus responsabilidades y cómo se puede mejorar para que todos juntos saquen adelante las organizaciones. Entonces, que no sea un esfuerzo de una sola persona o que una persona esté concentrada en una función sin entender para qué sirve o cómo le contribuye a toda la organización. Entonces es importante que todos entiendan qué están atribuyendo, qué están contribuyendo, cómo la empresa se ve beneficiado con su trabajo, que se entiendan como esa parte del todo y que el todo no funciona si él no cumple sus responsabilidades. Entonces tiene un carácter un poco más social, un poco más humano que esas administraciones antiguas que miraban a las personas como máquinas o como elementos, engranajes que se podían reemplazar. Entonces la administración por objetivos, sobre todo en esta característica social de ver al ser humano y a lo que lo impulsa, maneja dos teorías, una teoría X y una teoría Y, de cómo las personas afrontan el trabajo y cómo se afronta esa administración. Entonces, aquí está un comparativo entre las dos teorías. Dice que la teoría X, que es la que aplican la mayoría de las administraciones tradicionales, el ser humano se encuentra de una forma obligado a realizar su trabajo. Entonces,
como se lo obliga a realizar el trabajo, él va a tratar de evitar realizarlo. Entonces, si el jefe no está encima y viendo que llegue 8 de la mañana en punto, entonces él va a tratar de llegar 8:15, porque qué pereza llegar a trabajar. ¿Sí? Entonces, esa es la que se maneja dentro de la teoría X. Dice: la administración que forza al empleado a hacer algo que no siente como propio, que no se siente parte de la organización, hace que él pierda ese amor por su trabajo y se encuentre obligado a hacer algo que va a tratar de evitar a toda costa. También plantea en su contraparte de la teoría Y que el consumo de energía física y mental en el trabajo sea tan natural como el juego o el reposo. Entonces ellos dicen: ¿por qué tiene que ser el trabajo una obligación? ¿Por qué no tiene que ser algo que las personas disfruten, que se vean beneficiados de él, como cuando hacen un juego o como cuando están descansando y haciendo las actividades de hobby o las actividades que más les gusta hacer? Entonces, esa energía que tienen ellos cuando hacen esas actividades que les producen agrado es las que se tienen que tratar de capturar y llevar hacia el trabajo. O sea, que el trabajo que ejercen sea un trabajo que los reconforte, que les entregue esa energía positiva que les da las cosas que les gusta hacer. También hace un comparativo entre las dos teorías, cómo es ese papel, cómo es esa función de la dirección. Entonces dice que en la teoría X los empleadores tienen que estar pendientes de los empleados, de sus trabajadores. Entonces tienen que obligarlos, tienen que estar haciendo controles, tienen que estar haciendo dirección, tienen que amenazarlos con castigos para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Entonces eso es lo que dice que muchos empleados tienden a ver al jefe como el enemigo, ¿no? Como la persona que ojalá no venga hoy, que ojalá no se dé cuenta que no estoy realizando mi trabajo. Y entonces la teoría Y, que es la contraparte, dice que si usted hace que los empleados entiendan esos objetivos y que a esos cumplimientos de objetivos se les da unos premios por su logro, entonces la misma persona se va a autodireccionar. No necesita que el jefe, que el administrador esté encima de él, sino que él sabe que tiene que cumplir con su trabajo y que si lo cumple tendrá un logro, un beneficio adquirido. Entonces eso hace que la misma persona trabaje con gusto, que no sea necesario hacer ese control tan estricto. En el último ítem dice que de por sí la naturaleza del ser humano es perezosa, entonces alude huye a la responsabilidad y tiene poca ambición, solamente se conforma con la función que se le está desempeñando. Y entonces la teoría Y dice que eso no es cierto. Dice que todo ser humano tiene una gran capacidad de imaginación, una capacidad de ingenio, de creatividad, que está presente en todos, sino que muchos no se les ha despertado de la forma adecuada, y que se puede potenciar si se le da la suficiente incentivo a la persona para que trabaje. Entonces, mientras la teoría X presenta esa estructura de administración en la cual al empleado se le hace un chequeo de hora de llegada, hora de salida, cuánto tiempo se demora en el descanso, cuántas veces va al baño, si hace que entregue informes, que se vea si los ejecutó, que si no los hace pues lo despiden o lo bajan de cargo. La teoría Y dice: no, usted entréguele responsabilidades a la gente, explíquele por qué su trabajo es importante, dígale qué objetivos tiene que alcanzar y qué beneficios obtendrá alcanzándolos, que ellos solo son capaces de dimensionar y de ser creativos y de realizar su trabajo en el horario que ellos consideren adecuado, de la forma que consideren adecuada, pero que se cumpla y que hayan los objetivos. Entonces la teoría Y le da un poco más de responsabilidad al empleado y le da más libertad de cómo desarrolla su trabajo, lo deja a su creatividad. Entonces esa es la diferencia entre las dos teorías, la teoría X y la teoría Y. Obviamente la administración por objetivos lo que plantea es la teoría Y. Entonces dice: las demás administraciones lo hacen de la forma X y nosotros planteamos la Y. Para la administración por objetivos, la Y es la forma ideal de trabajo, hacer que las personas se motiven y trabajen por su propia autodirección, su propio autocontrol. Entonces, ¿cuáles son las tareas grandes que se hacen en la dirección? Pues si las personas entonces se autorregulan, se autocontrolan, ellas mismas se les da cierta libertad, entonces ¿qué hace el director? Entonces, estas son las tareas en las que deberá
se debería enfocar un administrador. No en estar viendo en la puerta si llega el empleado o no, si hace o no el informe, si contesta la llamada o cuánto tiempo se demora en el descanso, sino debería hacer estas tres actividades. Entonces la primera es fijar los objetivos. ¿Cuál es la misión específica de la institución? ¿Cuál es la determinación de cada uno de los objetivos que debe cumplir los empleados? Entonces no tiene que estar pendiente de cómo hace el trabajo el empleado, sino de qué tiene que alcanzar, cuál es ese objetivo que debe alcanzar. Debe establecer también un trabajo productivo. Entonces, ¿cómo puedo producir a través de todas esas capacidades que reúnen todas las personas que conforman la organización? ¿Y cómo puedo hacer que ese trabajo sea satisfactorio? Eso es una parte que es bastante compleja. O sea, cómo hacer que las personas se sientan bien con el trabajo que están desempeñando, que no se vean afectados por todos esos diferentes características del ambiente. Entonces siempre van a haber dificultades entre compañeros, el que no se cae bien con el otro, el que se pelea por el puesto, el que quiere ascender. Entonces hay que tener, el administrador tiene que enfocarse en eso, cómo hacer que sea satisfactorio el trabajo para todas las personas que conforman la organización. Y la tercera tarea que tiene es manejar esos impactos y esas responsabilidades sociales. Recuerden que toda organización siempre está dentro de un ambiente más grande, siempre va a moverse dentro de una comunidad, dentro de un sector. Entonces tiene que tenerse en cuenta cuál es la influencia que esa organización ejerce hacia afuera y cómo ese ambiente también la afecta a sí mismo. Entonces de eso es de lo que debería estar pendiente un administrador y no de los empleados de estar encima, así como el regañón jefe que siempre no lo deja ni respirar. Entonces a eso se refiere la administración por objetivos. Entonces, ¿cómo se relaciona esa administración por objetivos con la administración general de toda la organización? Entonces, es una herramienta empresarial que se ha venido acoplando a la administración desde a mitad del siglo XX. Entonces, ese ya es el siglo pasado. Por ahí desde 1950 se ha venido hablando de la APO y se ha venido adaptando a la administración. Entonces, poco a poco las organizaciones han ido cambiando de esa teoría X a la teoría Y que plantea la APO. Herramientas para la aceleración de los niveles de crecimiento industrial. Entonces, esta es una herramienta que han utilizado muchas organizaciones para crecer como empresa, como industria, como empoderamiento del campo de acción. Entonces, si todas las partes trabajan en conjunto, en armonía, todo el sistema se ve beneficiado y obviamente va a haber un crecimiento. Entonces, eso es lo que plantea la APO. También propone la integración de la persona, o sea, integrar y ver no a las personas que conforman la organización como partes que se pueden reemplazar unas con otras, sino verlas como unos individuos que tienen sus propias capacidades, que tienen sus propios aportes, su propia creatividad y cómo se los puede integrar con la alta gerencia. Que no los administradores estén por aparte, ahí ni siquiera sepan ni conozcan cuáles son las personas que trabajan para ellos ni las funciones que ejercen, sino que todos sean un equipo, un trabajo en conjunto. ¿Para qué? Para que todos tengan un objetivo personal y esos objetivos personales sean relacionados y estén acordes a los objetivos de la organización, a los planes, a los programas, a las estrategias que se han fijado. Entonces, eso es lo que busca la administración por objetivos. Entonces, aquí está en una cita pequeñita, ¿qué es el propósito de la APO? Entonces, es conseguir una operación eficiente de toda la organización mediante la operación e integración satisfactoria de todas sus partes. Entonces, la APO trata de que toda la organización funcione cuando todas sus pequeñas partes que la conforman trabajen en equipo, trabajen en conjunto, por un mismo fin, un mismo objetivo. Y entonces se plantea un proceso, una serie de pasos que se deben hacer. El primer paso es de compromiso y de dirección. Entonces, en ese primer paso lo que se trata es de que todas las partes de la organización, sea alta gerencia o sea mediana gerencia o sea el operario, todos adquieran ese compromiso, esos objetivos planteados personales que tienen a alcanzar. Y el administrador lo que hace es una dirección, una ayuda, así como está la imagen ahí, colaborarle para que él defina
esos objetivos que él quiere alcanzar, lo que va a hacer y a lo que se tiene que comprometer. Entonces, él es un guía, él es un director, pero no es un mandamás, no asigna como se hace en otras administraciones. No se asigna, sino que se ayuda a identificar el compromiso que cada uno tiene que alcanzar. El segundo paso es que con esa identificación de compromisos que se han hecho por todas las partes de la organización, se hace una planeación. Entonces, se definen esos objetivos generales, esos objetivos específicos, se definen los planes de desarrollo, los programas, todos los proyectos, y se engloba o se estructura dentro de una planeación eficaz. Finalmente, se respeta ese objetivo individual que se planteó cada una de las personas. Entonces, si esta persona se comprometió a esto y planteó este objetivo, se le deja cierta libertad para que el ser humano sea capaz de dispersar su creatividad. Cuando se lo ahoga mucho, cuando se lo está supervisando constantemente, entonces la creatividad del ser humano se ve un poco limitada. Entonces hay que respetar, hay que dar en ese paso 4, se habla de autonomía, dejar que la persona logre ese objetivo. Obviamente no es dejarlo y olvidarse de que existe, no, hay que hacer un acompañamiento, ver qué problemas está teniendo para alcanzar esos objetivos, tratar de solventarlo. Como decía en las diapositivas anteriores, la APO también se enfoca mucho en que la dirección esté pendiente de cuáles son esos factores, esos aspectos que impiden que las personas alcancen o se vean satisfechas con el trabajo que están desarrollando. Entonces hay que hacer ese acompañamiento y tratar de resolver todos esos problemas que se presentan para que la gente pueda alcanzar por sí mismo sus objetivos. Y hay que hacer obviamente unos procesos de evaluación. Si las personas y si toda la organización alcanza o no está alcanzando esos objetivos que se han planteado. Y si la respuesta es no se están alcanzando, entonces hay que ver qué es lo que está impidiendo alcanzar los objetivos y hay que tratar de encontrar soluciones. Si la respuesta es sí se están alcanzando los objetivos, entonces las personas tienen que recibir esos incentivos. Porque si usted le promete a alguien que va a recibir algo por alcanzar cierto objetivo y no le cumple, entonces usted echó a perder todo el trabajo que hizo de ese impulso que le dio a esa persona, y más encima perdió más, porque va a perder usted la creabilidad. Entonces hay que hacer una evaluación periódica y hay que hacer las diferentes acciones. Si se alcanzó el objetivo, hay que entregar los incentivos, y si no se alcanzó, hay que ver qué es lo que está impidiendo y hay que tratar de solucionar eso. Entonces se puede decir que el proceso para implementar la APO es sencillo. Mire, son una serie de 5 pasos que no implica nada del otro mundo, pero hay que tener en cuenta que si no hay colaboración, no hay compromiso de todas las partes que conforman la organización, pues lo más seguro es que la APO fracase. O sea, si no se tiene una organización comprometida, unas personas bien compenetradas y que entiendan hacia dónde va la empresa o la organización, entonces no es posible que este proceso, por muy sencillo que sea, no pueda llegar a feliz término. Entonces, se pueden identificar ciertas limitaciones que se presentan siempre en la ejecución o al tratar de implementar la administración por objetivos dentro de las organizaciones y empresas. La primera es la resistencia al cambio. Entonces, los seres humanos tendemos a establecer ciertos cronogramas, ciertas rutinas, y nos acostumbramos, así estén mal hechas las cosas, nos acostumbramos a hacerlos de esa forma. Entonces, cuando alguien viene y nos dice no, vamos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, eso hace que muchas personas traten de provocar esa resistencia. Entonces empiezan a buscarle el pero si hacemos esto, entonces ya no vamos a poder hacer lo otro, pero esto nos va a gastar más dinero, pero nos va a requerir más tiempo. Entonces empiezan los pero, esa es la resistencia al cambio. Entonces una de las principales limitaciones que tiene la APO es esa, una resistencia al cambio que es natural a todos los seres humanos, y eso es algo que tiene que estar consciente el administrador y que tiene que saber sortear, saber manejar, cómo hacer que esa resistencia al cambio se rompa y las personas acepten este nuevo cambio a través de esta administración. Lo otro es la dificultad de delegar. Entonces hay muchos administradores que les cuesta soltar, ¿no? Ellos quieren estar siempre pendientes de todo lo que se hace, y soltarle la responsabilidad a un empleado, entonces siempre les cuesta, como que sí, será que puede, y si no puede, entonces yo también voy a quedar mal. Entonces les cuesta mucho la delegación de las responsabilidades. Y lo otro es
las funciones que son de cuidado, ¿no? Entonces, a veces hay funciones muy delicadas que requieren cierto acompañamiento, hay que saber respetar esa autonomía que tiene la persona, pero hay que estar muy pendientes de ello. Crear una nueva mentalidad de trabajo es algo muy difícil, o sea que las personas enseñadas a trabajar dentro de esa teoría X de un día para otro acoplen la teoría Y, eso es prácticamente imposible. Entonces todo un trabajo para el cambio de mentalidad, el cambio de trabajo, el cambio de la estructura, porque no solamente es una estructura de tipo mental, sino también es una estructura de tipo tecnológica, de tipo estructural, que tiene que irse adaptando, que tiene que irse acoplando. Entonces, por ejemplo, si usted ve todo este proceso, a nosotros nos tocó de la noche a la mañana que de presenciales a virtuales, entonces nos cogieron por fuera del elemento. Entonces implicó toda una serie de estructuras, no solo de cambio de mentalidad del trabajo, sino el cambio también de cómo hacíamos el trabajo, y eso implicaba una tecnología. Entonces teníamos que tener equipos, teníamos que tener celulares, teníamos que tener conectividad. Entonces igual de esa misma forma la APO implica todo un cambio en la estructura de la empresa y de la organización para que pueda funcionar toda esta filosofía del trabajo en equipo, del trabajo en conjunto dirigido hacia los objetivos de la organización. Entonces, este es el tema que les venía a dar el día de hoy: cómo se puede llevar la planeación dentro de una organización a través de los proyectos, cómo esos proyectos se relacionan con programas, se relacionan con los planes estratégicos, y cómo la administración por objetivos permite o cambia esa mentalidad de la administración y la planeación hacia una nueva dirigida hacia las personas, a que todos trabajemos en conjunto por una organización. Entonces aquí yo les dejo el espacio para que me hagan preguntas, cualquier cosa que no hayan entendido, cualquier cosa que no haya quedado claro, los escucho. Bueno, los compañeros me dicen que está todo claro, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud sobre este tema. Entonces recuerden que la clase pasada vimos todos esos conceptos actuales de la administración y ahora entramos al proceso de la administración como tal. Entonces el primer paso en cualquier administración es la planeación. Entonces estamos dentro del concepto de planeación y estamos viendo cómo se relaciona la planeación con proyectos y cómo se puede guiar a través de la administración por objetivos. Entonces ese es el tema del día de hoy. Si no tienen ninguna duda, entonces les voy a explicar la actividad que vamos a hacer esta semana. Entonces, recuerden, hablábamos la clase pasada de cómo podíamos implementar toda una serie de estrategias para afrontar la evaluación. Es lo que estaba planteando la universidad dentro de su estrategia, dentro de su plan de acción contra esta contingencia que estamos viviendo. Y entonces habíamos habíamos comentado que podíamos utilizar los cuestionarios que están disponibles dentro de la plataforma COES. Entonces, anotar, ahí lo resalté en esa diapositiva diciendo que no es una nota. Como los cuestionarios del COES están diseñados para entregar calificaciones, cuando ustedes ejecuten o desarrollen este cuestionario, al final les va a entregar un número de 0 a 5, pero ese número no es una nota. Es para que usted se dé cuenta, como usted tiene ese chip, esa mentalidad de que todo se califica de 0 a 5, entonces para que usted se dé cuenta si comprendió y si tuvo una buena calificación o un buen desempeño desarrollando este cuestionario. Pero eso no va a ser una nota que va a ir en ningún momento al boletín final de calificación. Solo es un cuestionario diagnóstico. ¿Y cuál es el objetivo? Primero, ver qué aprendimos del tema del día de hoy, y segundo, ver
cómo nos va utilizando esos cuestionarios que están disponibles en el COES. Entonces, la idea es que ustedes lo apliquen. Obviamente, un estudiante alguna vez me dijo, no, si no es una nota no es obligatorio, ¿y para qué lo hago? Entonces, aquí el objetivo de toda es aprender, ¿no? Ver si logramos entender estos conceptos que estamos viendo. Y de paso, como valor agregado, probemos los cuestionarios del COES para que si en algún momento nos abren esa parte de calificación, ustedes les parezca que sí los podemos utilizar o no. Entonces yo ahí utilicé diferentes tipos de preguntas que están disponibles en la plataforma COES. Está falso y verdadero, está respuesta abierta, está única respuesta con diferentes opciones, apareamiento. ¿Para qué? Para que ustedes vean los diferentes tipos de preguntas y respuestas que se manejan y veamos cuáles nos funcionan mejor tanto a ustedes como estudiantes como a mí como docente. Entonces la idea es que probemos esa herramienta y de paso miremos si entendimos o no el tema del día de hoy. Entonces, ¿dónde está? Está dentro de la plataforma COES. Recuerden que el curso está dividido por unidades, estamos en la unidad número 2, entonces usted selecciona la unidad 2 y en la parte de abajo dice planeación, proyecto y APO y es un cuestionario. Entonces usted puede utilizarlo desde hoy hasta dentro de 8 días, que es 25, que es festivo, puede desarrollar ese cuestionario. Una vez usted entra a desarrollarlo, va a tener un lapso de 1 hora para contestarlo. Está compuesto por 10 preguntas que no son muy complejas. Entonces la recomendación es que usted haga una revisión de esta clase, ya sea que lea los documentos que yo le anexo o que vuelva a ver esta explicación a través de YouTube, como usted quiera, y luego se enfrente al cuestionario y trate de resolverlo. El cuestionario le va a dar 3 oportunidades para realizarlo y al final le va a entregar la nota de la oportunidad de la que sacó más nota. Entonces, esa es la forma en la que funciona, es para que todos lo probemos. Espero que ojalá dentro de sus capacidades la mayoría de los estudiantes puedan utilizarlo, puedan aplicarlo para que podamos tener una retroalimentación, tanto de cuánto estamos entendiendo los temas como de si podemos utilizar estos cuestionarios para evaluaciones futuras. Eso sí, aclarando que esto no es una nota, a pesar de que eso les va a entregar una nota numérica, porque así fueron diseñados estos cuestionarios. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud de esta actividad de esta semana? Bueno, entonces como no hay ninguna duda, ninguna inquietud, recuerden, siempre están abiertos mis canales de comunicación, está mi número de teléfono, está por ahí mismo, pueden conectarse por el WhatsApp, mi correo electrónico o a través del COES, me pueden hacer las preguntas en cualquier momento porque a veces cuando uno está desarrollando las cosas es donde se encuentra con las dudas. Entonces yo les adjunto estos documentos, tanto la diapositiva como el documento fuente donde está toda esta parte de la administración, de la planeación y administración por objetivos para que ustedes desarrollen la actividad. Entonces no me queda más que decirles muchas gracias por estar el día de hoy. Qué bonito contar con su presencia, tenemos más de 20 estudiantes, me alegra. Yo sé que todos tenemos dificultades, nos estamos adaptando a un proceso distinto. Y sí, ¿hay alguien tiene alguna pregunta? Creo que el compañero tiene alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No duden en hacerla. Bueno, dentro del COES hay 3 posibilidades. Se puede dejar que de esos 3 intentos él califique el último intento, se puede dejar que califique el primero o se puede dejar que haga un promedio.
Yo opté por la cuarta opción, que es dejar que les coloque la nota más alta. O sea, de esos 3 intentos donde sacaron una nota más alta, esa es la que va a ponerles al final. Entonces, el cuestionario está planteado de esa forma. Les entregaría la nota más alta de los 3 intentos. Pero sí se puede dejar, tiene diferentes opciones, dejar el último intento, dejar el primero, dejar un promedio. Pero yo lo puse como que les coloque la nota del más alto, del intento donde tuvieron más aciertos y les dio mayor calificación. Así está diseñado. ¿Sí quedó clara tu pregunta? Ah, se refiere si solamente no. Este cuestionario que yo planteé ahí es solamente de este tema de eh, planeación, proyectos y administración por objetivos. Solamente de ese tema nomás está dentro del cuestionario. Entonces es como les digo, solamente es como una prueba para que todos veamos si entendimos o no el tema de hoy. No está abarcado los otros temas que vimos como los conceptos actuales ni los conceptos generales de la administración, no eso, no, solamente esta parte. Exclusivamente la clase del día de hoy es la que está dentro del cuestionario. Ahí sí te queda claro. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como les digo, muchas gracias por estar hoy. Espero que tengan un feliz resto de día y un resto de semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacérmela llegar. Yo trataré de contestársela lo más pronto posible. Que tengan un buen día. Entonces, hasta luego.